¿Qué tal? Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema trascender el abismo de nuestras emociones. ¿Y por qué se pudiera convertir en un abismo nuestra relación emocional con nosotros y con los demás? Bien, porque las emociones muestran el sabor de la experiencia externa que aparentemente vamos nosotros a interpretar dentro de nosotros. Pero de acuerdo a la neurocientífica Lisa Feldman, las emociones no es algo que experimentamos respecto a lo que ocurre afuera, como más bien es algo que producimos dentro. En otras palabras, nosotros interpretamos el entorno, nos interpretamos a nosotros mismos y con base en esa interpretación de pensamientos, de circuitos de memoria, generamos, evocamos una experiencia emocional. En otras palabras, muy a menudo pensamos, si veo a aquella persona que me desagrada, entonces voy a inmediatamente sentir esa experiencia de decepción, de enojo, de rencor, de disgusto, porque esa persona posee algo que es y existe de manera desagradable, completamente independiente de mí. No obstante, muy a menudo nos ha sucedido que aquellas personas que tuvimos una relación equivocada o una relación cuestionable, de pronto se vuelven las o los mejores amigos. De pronto incluso nos enamoramos de esa persona. Así que nos debiéramos preguntar de dónde es que existe ese mundo desde donde nosotros estamos generando este vínculo, esta construcción emocional. Así que se vuelve muy importante entender que nosotros somos estos autores, somos los productores de esta carga emocional, y algo que también de manera significativa agrega la doctora Lisa Feldman es que muy a menudo, en términos de sabiduría popular, diríamos que existen circuitos emocionales. Es que yo tengo circuitos emocionales. Tengo una parte del cerebro llamado el sistema límbico. Si bien esto es cierto que se enfoca este sistema límbico en las emociones, y si bien es cierto que ocupa una parte importante de nuestra experiencia y físicamente nuestro cerebro, el sistema límbico no opera sin el neocórtex, no opera sin la parte órbito prefrontal del cerebro. ¿Y eso qué significa? Básicamente, sin entrar en tantos tecnicismos, que nuestros pensamientos, nuestra manera de vernos a nosotros y al mundo inciden en cómo sentimos a ese mundo. En otras palabras, se vuelve fundamental el que nosotros podamos conocer, mirar la manera como tenemos de pensar en algo, por ejemplo, en nosotros mismos, respecto a las relaciones interpersonales, respecto al sentido de la vida, porque eso primero orbita en los pensamientos y digámoslo así que esos pensamientos tocando circuitos de memoria entran en el sistema límbico, entran en el llamado cerebro emocional para crear esta conjunción inseparable, esta conjunción, esta unión indeleble de pensamientos-emociones,
los cuales van a tener una repercusión en el resto de nuestro cuerpo, el sistema nervioso autónomo, mediante el tallo cerebral. Entonces, el cuerpo recibe la información como si fuera un hecho, como si fuera ya algo que verdaderamente está ocurriendo, cuando en realidad estamos nosotros pensando emociones. Dicho todo esto, se vuelve obligada la pregunta: ¿cómo es que pensamos lo que pensamos para sentir lo que sentimos? Y es aquí donde se vuelve fundamental volver a la reflexión de la memoria, porque nosotros, como se argumenta en neurobiología, no estamos en el presente cuando miramos el presente. Nosotros estamos interpretando el presente con base en experiencias pasadas, que fueron pensamientos emocionales que experimentamos en algún momento, de tal manera que el presente lo interpretamos de cierta forma. Me voy a explicar en un ejemplo. De pronto, en nuestra infancia, había tantos hijos y había hijos más hermanos, si nosotros éramos más pequeños, había hermanos que eran o más pequeños o necesitaban ayuda, y nosotros estábamos allí en medio de todo ese bullicio familiar, y de pronto, por alguna estructura, por alguna dinámica relacional, decidimos o nos adaptamos a que íbamos a ayudar a papá y mamá a criar a los hijos. Y papá y mamá dijeron: qué bien, qué buena hija que nos está ayudando, eres ejemplar, necesitamos que hagas esto y aquello. Entonces, papá y mamá reforzaron con un pensamiento, con una emoción, con una designación relacional, que tú ibas a ser una persona que ayudara a los demás, y normalmente te pedían que te enfocaras en una hermana o en un hermano que pudiera tener algún problema o requerimiento especial. Así que creciste, y cuando creciste te mantuviste ayudando a tus compañeras y compañeros de clase, luego en la preparatoria o escuela media superior también siempre fuiste la persona que ayudaba al que menos estudiaba, o siempre escuchaba los problemas de otros. Y luego, de pronto, años después, te preguntas: ¿por qué he elegido a una pareja que solo está solicitando de mí que le ayude, que esté en servicio o en disposición de él o ella? Y de pronto vamos al terapeuta y decimos: oiga, terapeuta, ya no soporto a mi pareja, mire, me usa, cada vez que no hago lo que él exige o ella exige, me deja de hablar, me maltrata, y solo es cuando hago lo que me pide que todo está en orden. Así que pareciera que la solución es deshacerse de esa pareja y esperar a que los astros se alineen para que encontráramos una persona más solidaria, más democrática, más horizontal, y de alguna manera ese Mercurio retrógrado ya no nos haga encontrar a una persona déspota. Sin embargo, en una terapia analítica podríamos ver que es un patrón que encontremos este tipo de relaciones, porque ante una pequeña indagación nos damos cuenta que es una relación similar, aunque no íntima, con colegas de trabajo que le dejan toda la carga laboral más a esa persona, en donde hermanas y hermanos siguen exigiendo que esté en función de ellos, incluso ya sobrinos o incluso pueden ser hijos. Así que no se trata tanto de cómo dialogar con esta pareja
en estricto sentido, como más bien que veamos un patrón emocional reforzado por pensamientos donde la persona se siente que funciona, que es aceptada, porque de esta manera, en esta dinámica relacional de la infancia, se halló un lugar, fue elogiada por sacrificarse por los demás, por no exigir algo para sí, por deducción, pensó que cada vez que ella quería algo para sí misma, recibía regaño o reto, y constantemente le decían: tú no eres una buena persona si no ayudas, si no estás en función de otros. Así que aquí vemos cómo la estructura de nuestros pensamientos se va uniendo a una carga emocional que sentimos inseparable. Cada vez que de pronto alguien nos trata bien, decimos: no, este es un problema, porque cuando yo exigí, cuando yo necesité emociones, recibí abandono, recibí juicio, recibí un regaño, por lo que comenzamos a generar esta estructura de pensamientos / emociones de manera inseparable. Y vuelvo a esta misma reflexión inicial. No hay circuitos emocionales separados de los circuitos sinápticos en el cerebro. Los pensamientos y las emociones, que aunque en estricto sentido haya una parte, un segmento emocional en el cerebro y un segmento, llamémoslo, de pensamiento abstracto, simbólico, lingüístico, estas se experimentan de manera inseparable en términos de nuestra experiencia cotidiana, por lo que no se trata tanto de meramente adormecer las emociones, no meramente de producir o consumir ansiolíticos o antidepresivos, cuando las estructuras simbólicas de la persona no se encuentran, digámoslo así, armónicamente estructuradas. ¿Por qué? Porque no vas a tomarte una prescripción meramente y de pronto encontrar proyecto de vida, una pareja funcional, donde de pronto vas a estar contento. Y por supuesto no estoy en contra de ansiolíticos o antidepresivos. Lo que sí cuestiono son los alcances de estos antipsicóticos, como se les llama. De tal manera que en esta conjunción de estructuras de pensamientos y emociones, donde los pensamientos sobre nosotros mismos van de la mano de una emoción y los pensamientos sobre el mundo van de la mano de una emoción o incontables emociones, comenzamos nosotros a comprender que el mundo y la personalidad que nosotros sentimos es en realidad una estructura simbólica. Ahora, la buena noticia es que la podemos resignificar, la podemos transformar. En la psicología budista, particularmente en el budismo mahayana, se habla de cómo podemos, por ejemplo, transformar la agresión en compasión. Y hay toda una serie de reflexiones en varios textos, como los 7 puntos del entrenamiento de la mente, en textos como los 8 versos para educar la mente, donde te dicen: mira, la agresión es una oportunidad para cultivar la compasión y la razón para ello es que tenemos conexión con todos los seres sensibles, etcétera, que son textos clásicos sumamente inspiradores, pero aquí lo que buscan mediante una reflexión es que comencemos a sustituir, no necesariamente al mundo o a la persona, pero sustituir
la estructura simbólica de ese vínculo en particular o de ciertas situaciones, desde donde no nos coloquemos como víctimas, desde donde comencemos a reducir un sentido de territorialidad, por ejemplo, donde veamos que las personas difíciles en realidad están sufriendo más que nosotros y que buscan descargar su dolor y que de alguna manera, si nosotros reaccionamos como ellos esperan, habremos conseguido su propósito. Pero si por el contrario generamos una genuina empatía, si generamos en realidad la capacidad de no tomarnos personal ese tipo, por ejemplo, de agresión, entonces se vuelve una experiencia compasiva desde donde nosotros vamos reduciendo a su vez cargas propias de sufrimiento o de agresión o de deseo obsesivo o de envidia o celos o como fuere. Así que en este contexto, cuando trabajamos con nuestras emociones, hay que entender varias cosas. De acuerdo a una investigación que se hizo hace no más de 20 años, de hecho en el 2007 en la Universidad de Harvard, se descubrió que el 47% del tiempo estamos distraídos. Y que cuando estamos distraídos, es decir, no estamos en una atención consciente, en una presencia consciente, nos mantenemos en un estado semiconsciente desde donde estamos más precisamente recordando emocionalmente el mundo. Esto es, podemos estar conduciendo un auto, pero la mente está divagando, ¿verdad?, en lo que tiene que hacer en el trabajo en cuanto llegue, las llamadas que tiene que responder, los correos que también hay que prestarles atención. Y así estemos nosotros, no lo sé, desayunando mientras conducimos o tomando un café. Así nos encontremos incluso mirando redes sociales en la pantalla del teléfono móvil, moviendo incesante y ansiosamente el dedo pulgar para seguir falsamente viendo gente falsamente feliz. Ese 47% del tiempo estamos nosotros en esa semiconciencia emocional donde estamos, entre comillas, recordando la emotividad de nosotros y la emotividad del mundo, desde donde sentimos este mundo no funciona, o detesto los semáforos, o detesto conducir, o me siento mal conmigo. Pero en realidad, esta metanarrativa emocional, casi un 50% del tiempo que no estamos en el presente, nos encontramos emocionalmente afirmando patrones emocionales que, vuelvo a subrayar, yacen en la memoria. Y es en esa memoria en donde entramos en la polifonía, esto es, las muchas voces de nuestra infancia, la polifonía de nuestras experiencias pasadas, desde donde, por ejemplo, podemos llevar la voz de papá o de mamá haciendo un gran coraje, o detestando el mundo o el tráfico, o donde traemos dinámicas de la familia o relacionales en estos lapsos, desde donde más del 47 o el 47% del tiempo no estamos atendiendo lo que ocurre, sino que estamos con todo el ruido de trasfondo del pasado. Así que es bastante común que veamos cómo en nosotros y en los demás los patrones de conducta persisten incluso desde la infancia. Cómo en realidad
no somos tan conscientes de nuestras decisiones, como esta investigación que nos dice que el 80% de las compras son compras emocionales. Casi que pudiéramos argumentar que el 80% de nuestras decisiones son emocionales, pero es importante decirlo, emocionales inconscientes. Desde donde ese enojo pudiera no ser un enojo propio, pudiera ser un enojo familiar para que nosotros nos sintamos en casa, nos sintamos que somos nosotros, o por ejemplo la culpa de existir, algo que hemos hablado en otras entregas, recién el día de ayer en esta cápsula en el programa de televisión Sale el Sol, hablábamos sobre la querofobia, sobre este temor a ser feliz, que de pronto pudiéramos sabotear una y otra vez la posibilidad de ser funcionales, estables, estar con la persona que queremos, de atrevernos a hacer las cosas de manera distinta. ¿Por qué? Porque nos sentimos culpables, porque posiblemente en casa había alguien que sufría mucho y eso no nos permite la felicidad, o papá o mamá nos designaron a cargar el sentido de toda la familia. Entonces, de alguna manera, nos imaginamos ser la columna que sostiene los muros, el techo del sistema familiar. En otras palabras, sacrificarnos. ¿Y por qué? Porque tenemos en ese recordarnos emocionalmente una estructura desde donde nos estamos imaginando a nosotros mismos y por lo tanto no ser capaces de funcionar más allá del default mode, del modo por defecto, como se le dice en castellano, y este default mode, este estado de fábrica, por decirlo así, por defecto, está en las estructuras semiconscientes e inconscientes cada vez que estamos distraídos, desde donde echamos a andar toda la carga emocional, familiar, y desde donde de pronto nos podemos volver obsesivos compulsivos, violentos, adictos entre las 48, 60 formas de adicción definidas, que no necesariamente es a sustancias, puede ser a compras, puede ser a la limpieza, puede ser adictos al ejercicio, puede ser adictos a la comida, puede ser adictos a pensar, puede ser adictos al trabajo, puede ser adictos a todo tipo de cosas. Pero como menciona el especialista en adicciones, el autor y conferencista Gabor Maté, no me hables de tu adicción, háblame de tu dolor. Y es en este sentido que entramos al fondo del abismo de nuestras emociones. Y que pareciera muy a manera, vamos a decir, pionera de estudiar la psique humana, que hay que irse al fondo del inconsciente, hay que irse a las represiones más profundas y que de allí, de ese dolor, dejar que salgan los exabruptos, lapsos, que salga estos inconscientes en forma de sueños, en forma de ir dialogando y asociando para que de alguna manera salgamos. Ya afortunadamente hay múltiples propuestas que nos pueden llevar a resignificar, a trascender ese abismo de las emociones, particularmente cuando nos damos cuenta que estas emociones van de la mano de estas estructuras simbólicas de identidad, tanto identidad para uno mismo como la identidad del mundo que llevamos. Y este uno mismo y este mundo que llevamos dentro es uno que lleva una carga simbólica, el cual no está separada de las emociones. De tal manera que las emociones y nuestros pensamientos van de la mano, y en ese ir de la mano
en ese ser inseparables es como nosotros vamos construyendo nuestra realidad, de tal manera que ya desde la perspectiva de la psicología del Tantra budista nos dice, todo lo que vemos allá afuera en realidad son nuestras estructuras emocionales. Son nuestras emociones, llamadas kleshas en sánscrito, las que eventualmente proyectan esa realidad externa, entre comillas, desde donde vemos la solidez del mundo, vemos el movimiento del mundo, vemos todos los elementos con base en estas emociones aflictivas. Y aunque no voy a entrar en detalles sobre esto, es importante decir que desde la psicología budista, toda realidad, incluso nuestros pensamientos e incluso la interacción, entre comillas, con esta realidad es eminentemente emocional. Por eso se les llama a cada uno de nuestros pensamientos en sánscrito, se les llama vikalpas, aspectos simbólicos fijados a una emoción. Y es por eso que quiero invitarles que ya en septiembre de este año 2021 vamos a comenzar con los diplomados de psicología budista, de tanatología tibetana. ¿Qué es tanatología? El estudio del bien morir, tanto para uno como para otros. Acomodar el aguijón de la muerte, trascender la experiencia de muerte, con un conocimiento muy profundo basado en general en el libro tibetano de los muertos, pero en un océano de métodos y conocimientos. Así que psicología budista, un diplomado, tanatología, el arte del bien morir, tibetana, y 3, la certificación de mindfulness basada en el budismo, más allá de las técnicas. Que no se trata de aprender técnica más técnica, sino profundizar en la psicología y en la filosofía, y que se vuelve sumamente práctica, no meramente discursos de neurociencia y de flow y de mindfulness únicamente como desde lo técnico, sino profundizar en cómo esto nos lleva a un estado de despertar. Así que estos 3 diplomados pueden entrar a la página centrohimalaya.com, pueden tomarlos presencialmente si viven en la Ciudad de México, y si viven en el área metropolitana pueden ir a la colonia Roma Sur, allí estamos, o bien en vivo a través de la plataforma Zoom, o 3 pueden también tomarlo de forma diferido, si acaso los horarios no les permiten por compromisos de cualquier índole. Pueden ustedes ver estas grabaciones y tomar una formación que incluye, si es que les interesa, lecturas, no es obligatorio, sobre los temas que vamos abordando a lo largo de 10 módulos. Cada módulo está constituido o conformado por 4 sesiones de 2 horas y media cada uno, una vez a la semana. Entonces cada módulo de aproximadamente 10 horas. En realidad muy recomendable, porque uno puede profundizar en todo esto que con mucho ánimo y con gran entusiasmo compartimos en estos espacios de Instagram, de Spotify, de YouTube, de los podcasts de Google, de Apple. Y si acaso estás escuchando este podcast, esta entrega, tiempo después de septiembre del 2021, siempre puedes entrar a centrohimalaya.com, porque allí están ya los diplomados, los cursos, las certificaciones dispuestas a que rápidamente comiences tu formación. Bien, así que ya regresamos después de las pautas comerciales. Y en este contexto
volviendo a la parte de las emociones, vamos a entrar en un acróstico. El acróstico es una palabra escrita de manera vertical que a su vez tiene palabras de manera horizontal, y aquí el acróstico es estar. Estas 5 letras nos van a ser una guía importante en términos de cómo nosotros podemos profundizar, cómo podemos gestionar también este abismo de nuestras emociones, y ya habiendo sentado las bases, acondicionado el terreno respecto a nuestra reflexión de las emociones, e idealmente pudiéramos hacer una meditación, pero bueno, eso es idealmente. Así que la primera palabra en este acróstico estar es la E, ¿verdad? Y aquí, a manera de gestionar las emociones, el primer punto es experimentar. Experimentar las emociones, uno pudiera inmediatamente cuestionarse, bueno, todo el día estoy experimentando emociones, ¿por qué me dicen que tenga que experimentarlas? En realidad no las experimentamos, huimos de ellas. Gran parte de las adicciones que tenemos en el mundo, la personalidad de escape, la agresión que tratamos de descargar en otros, incluido colegas, hijas, hijos, pareja, vecinos, a quien fuere, es esta constante agresión, este estado de merecimiento, este estado de endeudamiento por parte de otros, desde donde nosotros estamos emocionalmente no experimentando, sino descargando emociones, sino huyendo de las emociones, sino sublimando emociones mediante, por ejemplo, compras. Siento que no valgo, por tanto me obsesiono en comprar. Siento que no soy suficiente, ¿verdad? O de pronto me siento un poco tonto, entonces me pongo incesantemente a acumular conocimiento o pretender que sabemos todos los temas, cuando en realidad, como decía Karl Popper, nuestra ignorancia es infinita por el hecho que nuestro conocimiento es finito. Bueno, siempre estamos compensando. De pronto necesito beber algo, de pronto necesito fumar algo, de pronto necesito demasiada televisión, demasiado tiempo en pantalla, en las redes sociales, o demasiados juegos de video. ¿Por qué? Porque no estamos experimentando las emociones, estamos, en el mejor de los casos, sublimándolas, huyendo de ellas, descargando esas emociones en otros, en resumen, haciéndonos tontos. Bueno, haciéndonos que no sabemos. Bueno, así que experimentar las emociones se vuelve importante. Lo que hemos hablado en otras entregas que recomendamos, como experimentar el genuino corazón de la tristeza, y que no todo es tristeza, pero que experimentemos. Si estamos enojados, lo experimentamos. Si estamos tristes, lo experimentamos. Si sentimos celos, lo aceptamos. Si tenemos arrogancia u orgullo, lo experimentamos. Y esto se vuelve importante, porque muy a menudo somos aquellas personas que aquello que sentimos como un volcán, hacemos erupción no importa cuándo, o a veces solamente nos dedicamos a almacenar estas emociones, y que con consecuencias de toda índole, pero las emociones son siempre lanzadas al maletero, lanzadas a un baúl. Es el primer punto, que las experimentemos. Segundo punto, sosegar. Es la S del acróstico estar. Sosegar, que es una palabra
vamos a decir, literaria para calmar, para tranquilizar. Digo, teníamos que hacer que embonara el acróstico. Así que la S de sosegar se vuelve importante, que si bien es importante experimentar nuestras emociones, el experimentar ese sosiego es una forma de invitar a que no seamos reactivos, sino que dejemos un espacio consciente para nuestras emociones. Así que si bien todos experimentamos la tristeza, de pronto no te vas a vaciar una botella de licor. De pronto no vas a reaccionar frente a otros o de una manera no controlada. Lo mismo para el enojo, lo mismo para la envidia. Todos podemos sentir un poco de envidia, pero no vas a ir a criticar a alguien, a difamar a alguien solo porque tienes envidia. Como decía Aristóteles, y es tan difícil aceptar la envidia porque es una de las emociones más viles del ser humano. ¿Por qué? Porque nos sentimos tan poca cosa nosotros que los éxitos de otros, los aciertos de otros, las cualidades de otros, cualquiera que estos sean o imaginemos que son, nos humillan, nos recuerdan nuestra no valía. Y obviamente no estoy diciendo que no valgamos, estoy diciendo que ese es un constructo simbólico, como se ha hablado anteriormente. Por lo tanto, sosegar significa no reaccionar, significa, ya nos dimos en la E del acróstico existir, la habilidad de experimentarlo, de mirarlo. No reaccionamos, que es sosegar. Así que no tenemos que hacer un análisis muy preciso de lo que nos ocurre. Experimentamos esta carga emocional. No reaccionamos y luego la siguiente letra de este acróstico es la letra T de titular. Esto es, nombrar emociones. Date la oportunidad de decir, estoy triste. Ya te diste el permiso de experimentar, ya generaste calma, que por la cabeza y por las emociones, digámoslo figurativamente, se nos pasan muchos pensamientos, muchas ideas a veces fuera de la realidad, pero aquí el objetivo es que nos demos tiempo de ese sosegamiento, de ese calmarnos, para llegar a la parte de titular. Y vuelvo a la idea, ponemos estas palabras para que embonen el acróstico, pero es importante. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de conversar con nosotros mismos respecto a cómo, por qué y qué estamos sintiendo. Bien, estoy triste porque murió esta relación familiar no humana, llámese una mascota con la que llevaba años en convivencia, porque murió una persona muy querida, porque terminó una relación. Estoy triste porque, o estoy preocupado porque, o estoy enojado porque, pero no se trata de hacer una especie de apología o justificación, pero se trata de conversar con nosotros. Puedes hacer esto frente a un espejo, puedes tomar un pequeño cuaderno y escribir, puedes simplemente hablar en voz alta, como a menudo como la psicóloga Mandy Saligari dice, en ocasiones te puedes hablar al espejo. Te miras a ti mismo y te hablas al espejo. O bien, incluso si de pronto has descubierto que hay esta asimetría entre tú como adulto y tu experiencia emocional de pequeña, sin necesariamente hacer una meditación, aunque también
el canal de meditaciones de Centro Himalaya. En YouTube está en el mismo canal, Centro Himalaya. En Spotify tenemos 2 canales, uno para meditaciones y otro para las entregas. Puedes buscar la meditación para sanar el niño interior. Pero si esto no es algo fácil o de pronto es un poco lento, puedes tomar una foto tuya de la infancia, colocarla en un lugar en casa y hablarte amorosamente y decirte palabras amorosas a ese pequeño abandonado, incomprendido, a ese pequeño o pequeña incluso transgredido, abusado. Y no estoy diciendo que haya que hacer una apología o haya que hacer un drama griego, solamente observarlo y decirnos: no sabías mejor, no tenías esa capacidad, yo te quiero, yo te miro si tú no fuiste mirada. Uno busca estas estrategias porque uno comienza a ponerle o a resignificar la carga simbólica, comenzando por titular, por nombrar, y esto nos lleva a la siguiente palabra. Ya tocamos las primeras 3 palabras de el acróstico estar: E de experimentar, S de sosegar, T de titular y la A es acompañar. En otras palabras, no hay que pensar que las emociones son una especie de veneno, de problema. Debiéramos ser muy espirituales y no sentir emociones, ese es el objetivo. No. Somos humanos. Las emociones son parte de nuestra existencia, como lo es el respirar, como lo es el pensar. De tal manera que, si bien no vamos a dejarnos caer en el abismo, sabemos que el océano es vasto y este océano es el océano también de nuestras emociones. Y todo el tiempo las olas están azotando las orillas de las playas. En esta metáfora, son nuestros incesantes pensamientos. ¿Y de dónde vienen las olas? Y aunque no soy experto en océanos ni lo que se le parezca, quisiera pensar que estas olas son creadas por corrientes, por el viento, por la temperatura del centro de la Tierra, por los campos magnéticos, por la rotación de la Tierra, en fin, ¿verdad? No lo sé tan específicamente, pero lo que quiero decir es que todas estas circunstancias, nuestro pasado, nuestras relaciones, nuestros vínculos, como menciona el neurocientífico Antonio Damasio, las conexiones internas en nuestro cerebro responden a las conexiones que hemos tenido internamente, particularmente en la infancia. De tal manera que este océano con corrientes, campos magnéticos, con ondas, con el calor, el clima, los vientos, como fuere, es nuestro historial. Y a este historial no se le puede borrar. No debemos pretender que voy a ser una nueva persona y cancelado, eso ya no existe. No. No podemos dejar de ser quien somos, y venimos de una historia, y venimos de una familia, y venimos de una estructuración familiar, y argumentaría la psicología budista, venimos también de otras vidas, con otros vínculos, con otros hábitos. Así que cuando su pareja les diga qué complicado eres, ustedes deben de responderle: ni se imaginan. Bueno, ni te imaginas. Dicho todo esto, acompañarnos. Si bien ya experimentamos, ya sosegamos, tranquilizamos, ya titulamos, ya conversamos con estas emociones, también nos acompañamos, también es parte de nosotros no darle rienda suelta, pero sí el que nos acompañemos, el que nos, también la A, además de acompañar, es aceptar. Acá estamos. Quisiera estar feliz, ahora no lo estoy.
quisiera estar en otra situación, no la estoy, entonces me acompaño en mi historia de vida, me acepto en mi historia de vida. Así que ya salió un estar con doble A, acompañar y aceptar, pero va de la mano, ¿verdad? Nos acompañamos, y si quieren otra A, amorosamente. Así que estar con 3A. Finalmente, la R, que es parte de esta propuesta para gestionar nuestras emociones, es resignificar. Y acá, habiendo creado este trasfondo, estos elementos anteriores de experimentar, calmar, sosegar, titular, entonces acompañar, aceptar amorosamente, la R, resignificar, resimbolizar. En otras palabras, podemos también cambiar mucho nuestra narrativa, más cuando podemos estar cargando muchas voces de la estructura familiar. No, la vida es para sufrir. No, no existen las relaciones funcionales. Hay que mentir para salir. Hay que expresar enojo a gritos o a golpes. Hay que huir de la situación. Podríamos cuestionar a veces las maneras tan automáticas, tan por defecto, el modo por defecto que se le llama, de hecho, en estudios neurocientíficos de meditación, el modo neural por defecto. Esto es cuando no estamos el 47% del tiempo en presencia. Este Neuronal Default Mode es en el que estamos casi la mitad del tiempo distraídos y activando esa polifonía y estos patrones y estos rencores y esta depresión y esta ansiedad y este no ser suficiente, y es por eso que nos mantenemos cada vez más distraídos, mirando en ocasiones hasta 8 o 9 horas las pantallas de nuestros teléfonos móviles. Y luego, incluso aunque no estemos mirándolos, vamos conduciendo, vamos caminando, incluso montando en bicicleta, completamente distraídos. De tal manera que una de las formas de comenzar a gestionar ese abismo de nuestras emociones en esta propuesta es mediante estos 5 puntos. En el acróstico estar. Bien, así que vamos a hacer una meditación. ¿Por qué? Porque estuvimos 2 semanas ausentes. Como saben, estuvimos en un retiro de meditación que lleva por nombre POA, la práctica del morir consciente. Estuvimos en esta casi semana completa, desde el martes hasta el domingo, aprendiendo a morir de manera consciente mediante una práctica muy profunda de la tradición tibetana, desde donde fundamentalmente eliminamos el temor a la muerte. Por tanto, ojalá que el próximo año puedan ustedes participar en este retiro, que solo es de manera presencial y por supuesto con todas las precauciones sanitarias que hoy más que nunca se vuelven importantes. Bien, así que vamos a hacer esta meditación. Esta meditación no se va a enfocar en los 5 puntos recién hablados. Es esta meditación basada en la respiración, en colocar nuestros dedos de las manos en el rostro, y vamos a enfocarnos en visualizar una luz blanca, primero en nuestra cabeza, luego en nuestro cuerpo. Ahora, si ustedes no tienen la habilidad de visualizar colores, no importa, simplemente están imaginando, le dicen a su mente: estoy experimentando luminosidad en mi cabeza. Así no la veamos, así no generemos la visualización. Bien, de tal manera que vamos a hacer este ejercicio y
Antes que nada, nos sentamos con la espalda recta. También podemos estar recostados, pero de manera cómoda. Y nos hacemos conscientes de la respiración. Ahora vamos a tomar nuestros dedos pulgares, los colocamos debajo del hueso del pómulo, llamado hueso malar, y luego el resto de nuestros dedos sobre nuestras cejas, donde está la órbita superior del hueso. Cerramos los ojos. Comenzamos a inhalar y a exhalar y sentimos una luz blanca, muy luminosa, que conforme respiramos se hace cada vez más brillante. Esta luminosidad blanca se extiende hacia nuestro cuerpo. Los dedos de nuestras manos en el rostro hacen que esta luz blanca se vuelva más y más intensa. Y ahora repetimos estas frases. Agradezco mi existencia. Y sentimos esta luz blanca cada vez más intensa. Luego decimos, agradezco mi bienestar. Agradezco mi salud. Agradezco mi felicidad. Agradezco mi plenitud. Bajamos las manos a nuestro regazo y mantenemos estas frases o solo una de ellas que se expanden no nada más dentro de nuestro cuerpo, sino hacia todos los seres. E irradiamos este agradecimiento a todos los seres. Y decimos, mientras esta luz se hace tan infinita y radiante como podamos imaginar, decimos, agradezco la existencia de todos los seres. Agradezco el bienestar de todos los seres. Agradezco la salud de todos los seres. Agradezco la felicidad de todos los seres.
y agradezco la plenitud de todos los seres. Y con esta experiencia de compasión, de empatía hacia uno y hacia los demás, nos mantenemos en esta experiencia de luz blanca por tanto tiempo como deseemos. Gracias. Nos vemos entonces en la próxima entrega. Que estén muy bien. Hasta pronto.